Vamos con el tema José, principal. hay un tema principal. Vamos a darle la bienvenida a Yanina. Claro que sí. Que está con nosotros. Yanina, muy buenas noches. Lista para que los amigos televidentes envíen sus correos electrónicos y también amplia participación y debate. José, el tema de la... ¿Qué temas se pueden ver en la campaña que se viene para el 2016? Va a surgir seguro el tema de la criminalidad, hasta qué punto estamos venciendo o perdiendo, y de la pena de muerte. Como en casi todas las campañas, ¿no? El tema de muerte, desde que se identificó como una crisis en nuestro país, el tema de la seguridad ciudadana, ha sido tema en boca de cuánto candidato ha llegado. Así es. Hay una pregunta central, amigos televidentes. ¿La criminalidad en el Perú justifica la pena de muerte? Pero a la vez, con nuestro panel vamos a abordar aspectos que están supeditados a esa pregunta central. ¿Por qué solo hay pena de muerte en Perú cuando hay traición a la patria? Además, analizar la Constitución del 33, del 79 y del 93, cómo ha sido modificado el tema, ¿no? Sí, y cómo se ha visto y cómo en la práctica se ha realizado. Pero José, el tema de Estados Unidos también, que es cuna de la democracia, y ahí existe pena de muerte. Sí, en algunos estados, ¿no? No en todos los estados. En 38 estados, si mi memoria no me falla, existe todavía la pena de muerte. Así es. Entonces, amigos televidentes, usted va a participar activamente sobre esto. Tenemos la opinión de la calle. La opinión de la calle, porque el ciudadano ya se manifestó, y esto será materia de nuestro debate el día de hoy, anticipándonos a los grandes temas que se verán seguramente para reformas políticas, reformas de Estado, criminología, y sobre todo en el 2016 esto va a ser materia nuevamente de debate. Y estará usted, Rafael, con los debatientes ahí, ¿ah? Dios mediante. Claro que sí. Así es. Y con José, por supuesto, amigos televidentes, la calle opina. Nuestras plataformas en exteriores, las redes y también los teléfonos abiertos como siempre. Veamos. Dígame, ¿usted está a favor o en contra de la pena de muerte en nuestro país? Yo estoy a favor, señorita. Porque eso de que la pena de muerte no soluciona los problemas, de repente. Pero hay menos sinvergüenza andando en la calle, peligros para los niños, para los jóvenes, para todo el mundo. Debe haber una pena de muerte, pero con una investigación que sea pues rigurosa y con jueces probos, y además que esto sea articulado también con la sociedad civil. A favor. ¿Por qué? Depende en qué caso. Por ejemplo, si viene alguien y le hace daño a mi hija, estaría totalmente a favor, porque no me parecería suficiente la cárcel, porque nadie podría saldar el daño que ya le hicieron a mi hija. Estoy en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Por un sentido humanitario, un sentido religioso y espiritual. Estoy a favor de la pena de muerte para los violadores. A ver, señores, empezamos con el debate en nuestro programa, porque por supuesto usted es protagonista de la jornada. Aliste sus teléfonos para que nos llame, aliste la computadora para que nos mande sus mensajes a través de los correos electrónicos y su participación. Vamos con la pregunta para el público. Vamos a ponerla en la parte inferior de las pantallas porque tiene que ver con el tema principal que estamos tratando esta noche. La criminalidad en el Perú, ¿justifica la pena de muerte? Tema importantísimo. Hay muchos casos. Aquí hay varios ángulos de ver el tema antes de pasar con el panel. ¿Qué pasa con las personas que sufren en carne propia el tema de la criminalidad? Porque acá se analiza de manera científica, jurídica, se analiza por parte de grandes pensadores. Pero ¿qué siente el padre de familia cuando le matan a un hijo? ¿Qué siente la madre de familia cuando violan a una pequeña? ¿Qué es lo que lleva en el alma un familiar cuando ve que su ser más querido ha sido vulnerado por la criminalidad? ¿Acaso el hecho de que un delincuente que se sabe claramente no se va a regenerar esté en prisión es suficiente? ¿O es que acaso se necesita la pena capital para dar un ejemplo de severo castigo? ¿Qué pasa con aquellos que sienten que no hay justicia porque aquellos que mataron a su ser amado pueden salir en 10, 15, 20 años, tienen beneficios penitenciarios? Hay que ponerse del lado también de las víctimas de estas manos criminales. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero es importante ponerse en los zapatos de aquellos que sufren por la criminalidad en el país, y hay decenas de casos para analizar. Vamos a empezar con el doctor Héctor Vargas Saya. Recordémonos que la Constitución de nosotros ya pide pena de muerte, pero solamente por un caso en particular, que es traición a la patria en tiempo de guerra. Doctor Vargas Saya,
Yo he tratado de ponerme en el lado de quienes sufren el tema de la criminalidad. ¿Qué piensa usted de la posibilidad de la pena de muerte en una coyuntura como la que vivimos? Bueno, en primer lugar, cuando se ajusticia a un delincuente, a un asesino, a quien sea, se le pone en el paredón y muere por efecto de la pena de muerte, a quien se castiga no es a él, sino a sus hijos y a su familia, a su madre y a la familia que él deja. Los castigados son ellos. He querido comenzar por eso, de parte humana. La violencia no se castiga con la violencia. Si uno detesta al asesino, detesta al sanguinario, la ley no se puede poner en la vereda del sanguinario para, como la ley de Talión, cobrarse diente por diente, ojo por ojo. Pero fundamentalmente el principio de la doctrina universalmente conocida es que la ley, el objeto de la ley, el objetivo de la ley es la readaptación del sujeto a la vida social. Y la muerte, la condena a la muerte no readapta nada. Y en la segunda parte diré más cosas, pero quiero terminar señalando que con la muerte es imposible corregir los errores judiciales. Si un juez se equivoca, como se ha equivocado 100 veces condenando terroristas, asesinos, lo que fuera, y están en la cárcel, se rectifica 5 años después, 10 años después, pero muerto es imposible la rectificación. Vamos a continuar con el debate, con sus llamadas, con sus correos. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos con este tema que realmente está candente. Ya venimos. Lucha, estudia, trabaja. A ver, señores, regresamos con el debate aquí en Habla del Pueblo. El tema está interesantísimo. El doctor Vargas Aya dice que de ninguna manera la pena de muerte puede solucionar problemas de justicia, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con los familiares que sufren este tema de la pena de muerte? Vamos a ir con la opinión de don César Augusto Dávila. Claro. Yo en mi calidad de mortícola soy un converso. Al inicio de mi carrera periodística, yo incluso colaboré en la redacción de algunos libros que abolían o detestaban la pena de muerte o la condenaban a morir. Pero a lo largo de la vida, que nos enseña más que nada, me he convencido de que la pena de muerte es una modalidad de profilaxia social y muchas personas que la dan de novedosas, open mind o muy evolucionadas, dicen que la pena de muerte no soluciona a nadie, que las estadísticas dicen que no disminuye la criminalidad, lo cual es dudoso y a veces se demuestra lo contrario, ¿no? Y que el criminal no teme a la pena de muerte. Bueno, si no teme a la pena de muerte, será un psicópata, cuya eliminación sería un factor de profilaxia social. Personalmente, cuando yo estudiaba en San Marcos, hacíamos visitas a la cárcel central y a la penitenciaría que quedaba donde estaba ahora el Hotel Sheraton, y quedaba también muy cerca de mi casa. Yo he visto a Mario Borsi Globas y otro italiano que asesinaron a un taxista cuando se les decía que se iba a reinstaurar la pena de muerte, palidecer y temblar vigorosamente. Esos eran asesinos que temían la reinstauración de la pena de muerte. Así que no es cierto ¿eso es noticia? Eso de que no disuadan al delincuente. ¿Eso es justicia, la pena de muerte? Perdón, solo para terminar. Sí. Tampoco no puedo creer que se ande por ahí matando a la gente. El asunto es que tiene que reinstaurarse un sistema de investigación y calificación plena del delito cometido, una comprobación total, sin lugar a vacilación, ni duda, ni error, y entonces se le ejecuta al delincuente de los casos horrendos como los que vivimos ahora en el Perú, una señorita que mata patadas a su mamá, yo no sé qué cosa se podría hacer con ella. Bueno, pero sí hay lugares donde se mata así, don César Augusto, China, por ejemplo, sí, y tiene todo descontrolado. En China, el mismo que precede la jefatura policial ejecuta ahí mismo al delincuente. Eso le puede preguntar. Ahora, se dice que la prisión va a rehabilitar al delincuente. Por favor, no seamos cómicos, pues veamos cuántas cárceles tenemos acá, visitémosla de vez en cuando
y veamos, cuando me encuentres un delincuente rehabilitado, yo voy a creer en eso. Don Julián Cortés, ¿mejores otra decisiones cosa, para rehabilitar o vamos a darle el paso a Julián Cortés? Porque si sí, no, aquí no va término. Y la reconstrucción definitiva ¿Cómo? ¿Y el pepino del breve? Falta una rueda, don Pepino Breve. Vamos a continuar con el debate. El pepino del breve, no es el pipino del breve. Don Julián Cortés, ¿pena de muerte como un hecho de justicia? No, de ninguna manera. El crimen no resuelve el problema de la delincuencia en ninguna parte del mundo. Yo creo que la función importante del Estado, la función tuitiva del Estado, es buscar la rehabilitación y buscar la readaptación del delincuente a la sociedad. Sin duda hay algunos que obviamente no van a ser readaptados ni rehabilitados en ningún momento, y a eso se los descubre rápidamente. Pero para eso está la cadena perpetua, para eso está la prisión de por vida, ¿no es cierto? Pero no, pues, no nos convirtamos en un Estado criminal. Rafael, ¿Estado criminal si ponemos la pena de muerte para casos fuerza de la ley? Mira, el Estado tiene un jus imperium y a través de la historia el Estado ha tenido la facultad para imponer estas penas capitales. No seamos hipócritas. La pena capital, la pena de muerte ha existido a la par que ha existido la humanidad. Es parte de la humanidad y no podemos deshumanizarnos hoy. Porque acaso es humano, tiene misericordia el delincuente que mata a un taxista por quitarle su herramienta de trabajo, a veces alquilada porque a veces no es propietario. ¿Quién le devuelve la vida a ese taxista? El cambista que trabaja honradamente, el cambista que sale con su poco capital y arriesga y viene un tipo en moto y lo mata, ¿hay derecho para eso? El boticario que atiende en su botica y que entra uno con una 38 y le mete un tiro en el pecho por robarle 300 soles, ¿quién defiende al boticario? Al estudiante que regresa de la universidad a altas horas de la noche porque estuvo estudiando y viene un fascineroso y por robarle su calculadora científica lo mata de cuchilladas. ¿Hay derecho, señoras y señores? Al escolar que sencillamente porque le quieren quitar una mochila vienen 3 delincuentes y lo acuchillan. Pena de muerte, y en eso soy radical, José, porque creo que el que defiende la vida sabe defender la vida de los que son inocentes y mueren a manos de esos criminales. Creo que la pena de muerte debe formar parte de un debate nacional porque es parte del reordenamiento que debe tener nuestra sociedad. Doctor Ibaceta, hay que matar a los matataxistas, a los matacambistas, a los robacelulares, a los pandilleros que asesinan. No, antes de entrar al tema propio del Perú y si se justifica o no dentro del plano también del ser humano, ¿vale la pena el diálogo? Lo primero que tenemos que discutir es si seguimos o nos apartamos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Que no lo permite. Porque lo hemos ratificado y hemos eliminado la pena de muerte. ¿Y qué significa un derecho humano reconocido? Que no se puede desconocer jamás porque el principio de progresividad. Si se ha eliminado la pena de muerte, ya no podemos restablecerla. Se ha restringido en realidad. Ir reconociendo más derechos humanos. No se puede retroceder. La primera discusión sería, nos vamos del sistema interamericano, adiós Pacto de San José, adiós Comisión Interamericana, adiós Corte de San José de Costa Rica, porque si no nos vamos, no hay posibilidad jurídica de reimplantar la pena de muerte. Lo otro, en realidad, lo que hemos visto, con disculpa de don Pipino, don Pipino le voy a decir, no me acuerdo, tiene nombre de emperador Pepino. César Augusto y yo termino diciéndolo Julio César y me confunde, pero... Pipino el breve gobernó 50 años, así que no hay problema. Pero vamos al tema. Cuando uno ve las encuestas, en realidad lo que la gente nos da es una reacción de miedo y de cólera por algo que se ha desbordado y su garante, que es el Estado, no le garantiza absolutamente nada. Mire, y no se diga que hay que ser cristiano, religioso para estar en contra de la pena de muerte, porque es una lucha de bien y mal. En el Antiguo Testamento, si se lee, el que transgredía una regla tenía que ser eliminado porque la eliminación física erradicaba también el mal. Entonces,
Ahora estamos hablando de bien y mal. El que mata y no mata. Pero oiga, nosotros como personas nos aplicamos la pena de muerte también. El suicida, cuando comete un error, comete daño, él se aplica la pena de muerte. ¿Sirve de algo o no sirve de algo el suicidio? Primer tema. Porque de ahí podemos dar el salto a la eutanasia y matar a medio mundo como hizo Hitler, ¿no? Para sanear su economía y después de dar un salto cualitativo. Ahora, matar al taxista porque roba, o digo al robataxista porque roba. Oiga, primero, el Estado ha garantizado la seguridad ciudadana. Estamos discutiendo de que no hay seguridad ciudadana, y si no hay seguridad ciudadana, van a haber cada día más delitos y más crueles. El Perú ya vivió esa etapa. En la época de Velasco se implantó la pena de muerte, porque todo el mundo, así como las encuestas, así como dice Rafael, decía, hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos. Con el terrorismo, hay que matarlos, hay que matarlos, hay que matarlos. Muy bien, pues, implantaron la pena de muerte antes de la Constitución del 79. No terminemos los temas, mi querido doctor, le dejo dos nombres a Rafael. Y voy pidiendo la palabra también de enseguida. Vamos con la César. El Loco Bicharra, Patita de Cuy, Caman Baby. ¿Cuál fue la reacción social antes y después de los fusilamientos? Muy bien, vamos con las llamadas telefónicas porque el público es el protagonista de esta jornada, el más importante. A ver qué dice el público. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, señora. Su opinión. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero opinar lo siguiente. Estamos hablando de derechos humanos y al decir derechos humanos estamos viendo hacia el reo, hacia la persona que está cometiendo un delito. Y la sociedad, ¿qué? Los derechos humanos de la sociedad, que somos víctimas de esta lacra social. Yo tengo una opinión muy personal y ojalá que lo tomen en cuenta como lo hacen en otros países. El que comete un delito tiene que cometer otras opciones: la cárcel, la prisión y la pena de muerte. La pregunta es, ¿cuánto dinero invierte el Estado en mantener a estos reos dentro de la prisión? Mucho dinero, y eso nadie lo toma en cuenta. Ese dinero puede ir tranquilamente a esos hogares que quedan prácticamente sin la protección, dado a que este delincuente tiene que ir preso y la familia queda en la calle, sin esa protección económica. Muy bien, interesante su postura, vamos a analizarla con el panel. Buenas noches, tenemos más llamadas. Buenas noches. Bienvenido, caballero. Bueno, nosotros no podemos estar sujetos a la Corte Interamericana y ni el tema de derechos humanos que nos quieren implantar ellos. Miren cómo ha cambiado la historia del Perú, que ahora los terroristas son inocentes y las personas que combatieron el terrorismo están en la cárcel, mucha gente. Pero acá es el tema. ¿Por qué vamos a respetar la vida de quien no respetó la vida de nuestros hijos o de nuestros parientes? Porque somos mejores que ellos, ¿no? ¿Por qué? No, pero ¿por qué le vamos a respetar la vida? Porque somos mejores que ellos. La pena de muerte respuesta lógica puede disuadir. El campeón de la democracia, que es los Estados Unidos, aplica la pena de muerte a menores de edad. Y eso deben estar bien informados todos ustedes. Yo sé que no resuelve el problema, pero es un asesino menos en la sociedad. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, lo hemos dicho, ahora en Estados Unidos hay 32 estados de acuerdo a la organización Amnistía Internacional que aceptan la pena de muerte.